¿Qué onda, Masters? Hoy les voy a hablar acerca del ruido. Así como podemos comparar el ojo humano con un lente de cámara Super 4K Full 1080p, se puede comparar el oído con el micrófono de una cámara de video. A diferencia de que el ojo es superior al de cualquier cámara que existe, el oído es inferior a cualquier micrófono que existe. La primera parte del oído es el oído externo, la cual, lo que ustedes conocen como oreja, para el ergónomo es pina. La pina tiene un canal que conecta directamente al tímpano. A partir del tímpano existe una serie o una cavidad de huesos que son compuestas por el martillo, el yunque y el estribo, respectivamente. Ahí, en esa parte, ya se localiza el oído medio. Por último, el oído interno es el que se encarga de recibir la señal de sonido. Es por eso que podemos escuchar. Imaginemos que te encuentras caminando por la calle y de pronto un loco pasa al lado de ti y toca el claxon de su coche. Ese claxon va a emitir ondas sonoras que van a viajar a una velocidad increíble y esas ondas sonoras nosotros no las podemos ver, pero nuestro oído las va a captar. El trabajo de las tres partes del oído, la primera es recibir esa onda, conducirla hasta el tímpano, donde está el oído medio. Ahí en el oído medio, la serie de huesos que les mencioné hace un momento se va a encargar de reducir el impacto de esas ondas sonoras que tienes sobre tu oído. Una vez estando allí, se van a comprimir y van a reducir la velocidad de esas ondas. Cuando esas ondas ya están a una presión, digamos, normal o una presión aceptable para el ser humano, se van a dirigir hacia el canal del oído interno. Y es por ello que la mayoría de los sonidos que escuchamos no nos hacen daño. Bien, ahora hablemos del concepto discriminación y tono. El oído es capaz de percibir el sonido, pero también es capaz de saber de qué dirección viene el sonido. Y esto enteramente ya va aplicado a la industria. Imaginemos que una máquina a la hora de terminar cualquier proceso que esté haciendo emite un sonido. Supongamos que el operador está de frente como lo estoy en este momento. Y la máquina queda hacia nuestra derecha en dirección hacia el norte. La máquina emitirá un sonido y ese sonido será capaz de viajar por todo el ambiente hasta llegar a mi oído. Como yo estoy hacia la izquierda de la máquina, obviamente el sonido entrará por mi oreja derecha y la izquierda no lo va a captar porque existe una desigualdad de velocidad. El sonido llegará a una velocidad hacia la oreja derecha y como nuestra cabeza sirve de barrera para que el sonido atraviese hacia la oreja izquierda, el sonido llegará a esa oreja con una diferencia de tiempo. Es por ello que somos capaces de percibir de dónde vienen los sonidos. Ahora, ese es un escenario. Imaginemos otro en el que el operador está en medio de un centro de control donde es circular. Digamos, tiene acá una máquina, tiene acá otra máquina y otra de este lado. Y las tres máquinas van a emitir un sonido. Entonces ese sonido ya no será capaz el operador de captarlo de una oreja o de otra. Claro, si este sonido lo están emitiendo al mismo tiempo. El sonido ahora se verá reflejado en el centro del cerebro, así lo vamos a captar. Si no me crees, haz este experimento. Cierra los ojos y que alguien dé un chasquido del lado tuyo. Verás que lo captarás izquierdo o derecho. Y si chasquea los dedos al mismo tiempo, junto a tus dos orejas, sentirás el oído en medio y serás incapaz de descifrar de qué lado viene el sonido. Para hablar del concepto de tono y volumen, tenemos que tener en cuenta que el sonido se mide por decibeles y también hay que tener en cuenta la frecuencia. La frecuencia sigue una serie no lineal. Tampoco es exponencial, la frecuencia se mide logarítmicamente, los decibeles son logarítmicos. Esto quiere decir que si una persona es capaz de escuchar a 50 decibeles y otra es capaz de escuchar a 100 decibeles, no está escuchando el doble, está escuchando mucho más que la persona de 50 decibeles, ya que esta no corresponde a un ajuste lineal, que entre más decibeles, más tono, sino que es al revés, es una parte matemática logarítmica. El sonido del ambiente es incluso a veces relajante. Depende en qué ambiente nos encontremos. Podemos estar en la playa, el sonido de las olas, la brisita del mar. Podemos estar en un parque, en un bosque, el sonido de las aves. Es muy relajante el sonido ambiental. Pero ahora, ¿qué pasa cuando ese sonido se empieza a escuchar así? Es muy diferente ese sonido.
Por lo tanto, el ruido lo podemos definir como un sonido no deseado para el ser humano. Esa definición está en controversia, porque lo que para mí puede ser un sonido molesto, puede ser un ruido, a lo mejor para ti no lo es. Y eso te lo voy a demostrar con esto. Escucha, por favor, esta canción. Para mí, ese es un sonido lindo. Y ahora escucha esta canción. ¿Ves? Para mí, la verdad, eso es un ruiderazo. Y es por ello que la controversia de la definición del ruido es bastante grande. Porque lo que para ti a lo mejor no es un ruido, para mí sí lo es. Pero sí hay que recalcar que en la industria encontramos una serie de sonidos desagradables. Es por eso que la ergonomía se preocupa también por el ruido. Efectos que tiene estar expuestos al ruido. Para eso tenemos que tener en cuenta dos conceptos clave. Lo que es el umbral auditivo de la persona y la presacusia. Bien, ¿qué es la presacusia? La presacusia es la pérdida del oído o pérdida de la captación de ondas sonoras en el oído por la causa natural de la vejez. Es decir, que tú, que yo y que todos los que estamos viendo este video vamos a ir perdiendo el oído gradualmente. Ahora, el umbral auditivo es la capacidad mínima que tienen las personas de escuchar a una frecuencia baja o alta. Ahora hablemos de una persona que toda su vida ha trabajado en un lugar donde existe una cantidad de ruido increíble. Si te digo que a esta persona, a través del tiempo, con esa cantidad de ruido, no va a disminuir su productividad ni su eficacia, ¿me lo creerías? Te voy a decir por qué no va a disminuir. Imagina que tú estás trabajando en un ambiente donde se escuchan máquinas, se escuchan taladros, se escucha infinidad de ruidos. A través del tiempo tú vas a ir perdiendo tu umbral auditivo, pero tú no te vas a dar cuenta. O sea, a ti no te va a afectar a la hora del trabajo, porque toda tu vida has estado expuesto a esa misma cantidad de ruido, a esos mismos decibeles y a esa misma frecuencia. Entonces, para esa persona es muy normal llegar al trabajo, ya se acostumbró al ruido de las máquinas, ya se acostumbró al ruido de los taladros, llega y no pierde productividad ni pierde eficacia. Ahora, esa persona que está trabajando en ese ambiente de ruido, cuando llega el fin de su jornada laboral, de su turno, sale a la calle, te lo encuentras y lo saludas. Esa persona es ahí donde se da cuenta que está perdiendo el oído. Principalmente cuando nosotros empezamos a perder el oído, empezamos a perder el tono de nuestra voz, que está entre 4000 y 5000 Hz. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Todos conocemos a esta típica persona. Hola, mano, ¿cómo has estado? ¿Mandé? Estoy diciendo que ¿cómo has estado? Ah, sí, muy bien, ahí está en la casa. Bueno, en mi caso yo conozco muchas personas así, que les preguntas algo y te contestan otra cosa, o les dices algo y se imaginan otra cosa, ¿no? Para considerar el daño que vamos a recibir en el oído, tenemos que tener en cuenta varios factores. Y el primero es el tiempo de exposición al ruido. Si estamos mucho tiempo expuesto a ese ruido en una jornada laboral de 8 horas, una semana, la otra semana, un mes, 6 meses, un año, nuestro oído se empezará a deteriorar mayormente que si estuviéramos expuestos menos tiempo a esa fuente de ruido. Para esto entra el concepto de umbral auditivo. Por ejemplo, alguno de nosotros, o por lo menos todos, hemos ido alguna vez a un concierto, ¿no? Ya sea la feria o un concierto de algún artista que viene. A mí una vez me tocó ir a uno y estuve hasta el frente, cerca de las bocinas. ¿Qué fue lo que pasó? Que estuve expuesto a ese ruido como por unas 2 horas y media, y ahí entró el concepto de umbral auditivo temporal. ¿Por qué? Porque como yo estuve expuesto a esa fuente de ruido, después de salir del concierto mis oídos salieron así timbrando, haciendo un pitido. Eso es peligroso en la medida de que si estamos expuestos a ese tipo de ruido constantemente. Este tipo de daño puede desencadenar a la pérdida de umbral permanente. Y es ahí donde entramos en verdaderos conflictos, porque a una edad muy joven podemos perder completamente nuestros oídos. Imagínense, no volver a escuchar el perreo intenso de Bad Bunny. Pues, obviamente eso estaría mal. ¡Crack! Entonces el primer factor es el tiempo de exposición al ruido. El segundo es el volumen de ese ruido. Si el volumen es de verdad muy intenso, aunque nosotros estemos ahí por media hora, nuestros oídos sufrirán un daño que ni te cuento.
Ahora apliquemos estos dos conceptos, pero en la industria. Esta máquina, ¿está bien? Ok. Oye, tuercas, no le vayas a mover a la palanca, porque si no la vas a desajustar. Que no le muevas a la palanca, que vas a desajustar la máquina. ¿Sí me estás escuchando? Oye, ¿qué te dijo el ingeniero? No, me dijo que fuera yo a la tienda con los refrescos, que regresara y que apagara la máquina, que le moviera ahí los botones, que porque no están saliendo bien. Ya, esto es el ingeniero. Cuando combinamos esos conceptos surge el llamado enmascaramiento, el cual, en pocas palabras, en definición fácil, el enmascaramiento es cuando alguien te da una orden o alguien te habla y tú, por la acción del ruido que hay en el ambiente, no lo escuchas. Entonces tu cerebro capta otras cosas. Las acciones, los ademanes que hace uno con el cuerpo pueden ser interpretados de otra manera a lo que uno está hablando. Por último, hablemos del tipo de ruido. En una industria hay diferentes tipos de sonidos, de las máquinas que te alertan o de las máquinas que están haciendo una operación, que están llevando un proceso. Pero también existe otro tipo de ruido, el cual es la música. Está confirmado que es mejor trabajar con música porque te da más ánimos, te inspiras más, te pones más activo, pero también está confirmado que la música no te hace ser más productivo. Según la información donde consulté, el libro indica que la música, si le quieres poner música a tus operarios, deberías de decirles qué tipo de música quieren escuchar. Y bueno, básicamente el ruido es considerado como un contaminante. ¿Por qué? Porque el ruido también te causa irritación y malestar. De ahí surge el término ruidoso. Eso es ruidoso. Lo ruidoso te puede dar un malestar, te puede doler la cabeza, te puedes fastidiar, te puede dar fatiga y no te puedes desempeñar de la misma manera que si estuvieras en un ambiente tranquilo, a niveles de ruido bajos y pues sereno, moreno. Y bueno, las empresas, las industrias grandes tienen que considerar este factor del ruido, sobre todo es el trabajo del ergónomo. Y pues para eso tenemos que utilizar el equipo de protección adecuado. Si no, perderíamos nuestro oído y dejaríamos de escuchar buenos rolones. Y bueno, de mi parte eso ha sido todo. Espero que no les haya aburrido mi video. Cuidemos del medio ambiente, cuidemos a los trabajadores. No hay que hacer ruido, no hay que contaminar haciendo esas pedas locas a las 3 de la mañana con esos gritos de gorda. Bueno, de mi parte eso ha sido todo. Gracias.